A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un niño que pertenecía a 13 generaciones consecutivas de músicos, y en él habría de reunirse todo el talento, toda la capacidad artística para convertir al pentagrama en algo perfecto. Dicen los expertos que las obras de este artista son las catedrales de la música, que son tan perfectas como una fórmula matemática, en la que no falta ni sobra una sola nota. Se llamaba Juan Sebastián Bach. Cuando niño, su madre murió, y su padre, buscando cómo atender a sus 4 huérfanos, decidió casarse con una viuda que ya tenía otros 3 hijos. La idea era juntar soledades y esfuerzos, pero no todo resultó bien. A los pocos meses el hombre murió, y la viuda de repente se vio dueña de 7 huérfanos. La mujer, desesperada, entregó los niños a Cristóbal Bach, que era el hermano mayor, y que se acababa de casar. Criado por Cristóbal, este se convirtió en su profesor de música, y pronto aquel niño demostró su talento inconmensurable que habría de convertirlo en un músico con nombre propio en la historia. Bach es un músico portentoso en variedad, cantidad y calidad, y compuso de todo, salvo ópera, y explicaba por qué no lo había hecho. La ópera es el género de la pompa y la vanidad, del gran despliegue, del derroche material y musical que riñe con la humildad. Mi espíritu está alejado de la ópera. Bach había nacido un día como hoy, en Eisenach, Alemania, un 21 de marzo de 1685. Pero Bach pertenece a toda la humanidad y nace y renace todos los días en cada nota de sus composiciones perfectas. Feliz cumpleaños, Juan Sebastián Bach, maestro de maestros. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte Constitucional es el segundo filtro del juicio político al presidente Lasso. La Asamblea demora el juicio político para corregir errores. Nuevamente un juez es recusado en caso por peculado que involucra al exalcalde Jorge Yunda. En política internacional, visita imperial. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Claudio Mena Villamar, 1928, Quito, 2023. Talía Flores, ¿quieren a Borrero en la presidencia? Las falacias de los golpistas. José Hernández, el golpe calculado al detalle. Noticias del día. La Corte Constitucional es el segundo filtro del juicio político al presidente Lasso. El pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, presentado el viernes 17 de marzo en la Asamblea, todavía debe enfrentar una segunda revisión antes de comenzar el trámite de defensa y acusaciones. Esta semana la solicitud debe pasar por la Corte Constitucional, que debe emitir un dictamen de admisibilidad. De la decisión de la Corte dependerá el futuro político del país. Si la Corte da paso al juicio político, el presidente Lasso no ha descartado invocar la muerte cruzada para disolver la Asamblea e ir a elecciones dentro de unos meses. Si la Corte no da paso al enjuiciamiento, el movimiento indígena ha amenazado con nuevas movilizaciones contra el gobierno. Desde la Asamblea hay confianza en que el juicio político pasará. Los miembros de la mayoría opositora dicen que su solicitud es robusta y que no tendrá problemas en la Corte, pues ésta solo debe hacer una revisión de forma. Desde el Ejecutivo, en cambio, confían en que la Corte no dará paso a la solicitud. Allí aseguran que este es un intento de desestabilización que no superará este segundo filtro. Según la Ley de Garantías Constitucionales que rige a la Corte, el dictamen deberá analizar 3 puntos. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en la solicitud se singulariza la infracción que se imputa al presidente y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Si, en consecuencia, procede o no iniciar
el juicio político. La Asamblea demora el juicio político para corregir errores. El Consejo de Administración Legislativa CAL se instalará hoy en la noche, donde lo más probable es que se reconsidere la votación de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Tras la calificación del juicio por parte del CAL, el constitucionalista André Benavides advirtió de un nuevo error en el pedido de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta vez, los solicitantes no invocaron los artículos del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que están vigentes desde febrero de 2021, referentes a concusión y peculado, sino la norma vigente en 2014. En la sesión del CAL se plantearía una moción para que los proponentes, Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño de Pachacutic y Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, corrijan los errores previo a enviarlo a la Corte Constitucional, que deberá emitir un dictamen previo de admisibilidad. La reconsideración dejará insubsistente la admisión de la solicitud de juicio. Esteban Torres dijo que la decisión de varias bancadas en la Asamblea, incluido el Partido Social Cristiano, es que el documento se entregue a la Corte sin fallas, pero afirmó que los errores que han sido planteados no influyen en la fortaleza jurídica del escrito. Según dijo, la votación en el CAL no se ha cerrado y se mantienen dentro del plazo antes del envío a la Corte Constitucional. Nuevamente un juez es recusado en caso por peculado que involucra al exalcalde Jorge Yunda. La jueza penal de Pichincha, Mónica Bravo, se transforma en la segunda magistrada recusada al ser parte del tribunal de juzgamiento que conoce el proceso por el delito de peculado por el que son acusados el cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más. La demanda de recusación fue interpuesta por Ruda Moroso, fiscal provincial de Pichincha. Fabián Favara fue el primer juez en ser recusado en acción planteada por la defensa de Yunda por haberse mostrado parcializado en 16 días de audiencia. Tras 2 diferimientos, la audiencia para resolver la demanda de recusación se instalará este miércoles 22 de marzo a partir de las 14 horas. Los jueces José Jiménez, presidente del Tribunal de Juicio, y Lady Ávila son quienes finalmente deberán decidir respecto al pedido de la fiscal Amoroso. La Fiscalía acusa al exalcalde Yunda de ser autor mediato del delito de peculado, al exsecretario de Salud Lenin Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de SaludMed S.A. La Fiscalía los ubica como autores directos y 11 personas más fueron acusadas como coautoras, entre ellas Jimena Barca y Linda Guamán, exsecretaria y excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, respectivamente. La causa está a poco más de un mes de completar el año y medio sin pasar de la etapa de juicio. De llegarse a concretar la recusación contra la jueza Bravo, eso significa que nuevamente se debe sortear una magistrada que ocupe ese cargo, lo que implicaría que los procesados deben esperar más tiempo para que se resuelva la situación jurídica. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos, Matías Abad, gobernador de la SUAY, habló acerca del balance y acciones a tomar en la provincia luego del terremoto. Escuchemos qué es lo que dijo. Y bueno, ¿qué nos puede comentar primero sobre el balance tras de este sismo, tras de este terremoto y las acciones que se están haciendo en la provincia? En efecto, como usted ha hecho referencia, desde el sábado a las 14 horas, una vez que ocurrieron los hechos conocidos, activamos el COE provincial primero con el señor presidente y luego en la noche del sábado con el señor presidente de la República. Desde el día domingo y lunes hemos estado como gobernación también coordinando las acciones directas de toda la intervención territorial que se requiere. Hasta el momento tenemos registrado oficialmente fallecidos, 34 heridos, tenemos 20 personas damnificadas, 5 viviendas colapsadas, 40 estructuras afectadas, obviamente entre leves, cuarteaduras, daños de vidrios, daños en paredes, 20 unidades educativas y 4 vías también que han tenido problemas, ¿no? En diferentes magnitudes, pero sobre todas se está realizando un proceso de levantamiento de información para una inmediata también intervención. También hay que indicar que el día de hoy podría subir esos datos, seguimos teniendo reportes también de
ciertos sectores en los cuales también se presentan novedades. Hay otras viviendas que no han colapsado, por así decirlo, el mismo sábado o domingo, sino el día de ayer, quizás por toda la carga de energía que estaba de alguna manera represada. Entonces, este tiene que ser una labor relativamente constante hasta poder estabilizar. Sin embargo, estamos con todo el contingente de gobierno, como así lo ha dispuesto el señor presidente, tanto del Ministerio de Inclusión Económica, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría de Riesgos y, por supuesto, nuestro equipo territorial de gobernación en cada una de las parroquias y cantones de la provincia de La Suay. Muy importante, gobernador, que estén activados, que se esté trabajando y que se vea además ese trabajo. Veo que ayer estuvieron junto con las personas del Ministerio de Inclusión Social visitando la comunidad de Enero para brindar apoyo a las familias afectadas. También han estado recorriendo las viviendas afectadas. Cuéntenos un poco sobre esas viviendas afectadas y cómo se está prestando ayuda de parte del gobierno. En el sector de Enero hay 2 viviendas afectadas, en el sector de Pucará también hay más, entiendo que en Molleturo también. Poco a poco, como le digo, han ido apareciendo nuevas viviendas que requieren de la intervención y otras que simplemente están colapsadas y hay que darles atención directa a las familias. Estamos con el ministerio que tiene la competencia, por un lado, para hacer el levantamiento, poder canalizar los bonos de contingencia, este nuevo bono de arrendamiento que planteó el señor presidente hace un par de días en cadena nacional, la ayuda social también que da el MIS, si en caso lo requiere, la identificación de albergues, toda la parte de poder resarcir las necesidades de los niños, sectores vulnerables, y en definitiva también los arreglos viales que se han tenido que realizar a fin de poder recuperar la conectividad de la cuenca Molleturo, que es la vía que nos conecta con la provincia del Guayas, así como de la cuenca Girón Pasaje, que es la que nos conecta con la provincia del Oro. Como usted señalaba al inicio, ambas vías además están ya dentro de un proceso de emergencia vial para poder realizar una intervención con más recursos y mayor agilidad. También en Radio Sucesos estuvo presente José Chalco Salgado. Él es abogado constitucionalista y habló acerca del llamado a un posible juicio político al presidente Lasso. Veamos la nota. Usted vio salir ya la decisión del alcalde ayer, que tuvo 5 votos a favor y 2 abstenciones. En contenido, ¿cómo la califica? Lo que hemos visto en este ejercicio de un intento de juicio político ha sido una sistemática, una permanente, una repetida lógica del todo o nada. Y cuando decimos del todo o nada, es precisamente porque no ha importado revisar el procedimiento, no ha importado revisar el proceso constitucional, el cumplimiento de los mínimos constitucionales y legales para tramitar este proceso, y ha sido atropellado. Ha sido atropellado al nivel de los equívocos desde el inicio, desde el momento de la presentación, de la supuesta aclaración a la presentación, desde la remisión a la Unidad Técnica Legislativa y finalmente este momento en donde la Corte Constitucional toma un rol protagónico que, a propósito, Milton, rol protagónico que lo tiene porque la Constitución del Ecuador, el modelo constitucional ecuatoriano, que está vigente en el Estado a partir del año 2008 con la Constitución que Correa la hizo y que vía referéndum se aprobó, nos guste o no nos guste. A mí personalmente no me gustan muchas cosas de la Constitución actual, pero es la Constitución que está vigente y que precisamente hace que el poder de la Corte Constitucional ingrese precisamente para controlar lo jurídico, que desde lo jurídico hay varios errores en este intento de juicio político. Por eso es que cuando usted va al todo o nada, esto ya no parece juicio político, esto más bien empieza a tener otros aires en donde no me interesa respetar la norma constitucional y prefiero entonces tener un aspecto de golpe de Estado antes que de un proceso constitucional de juicio político. ¿Por qué no fueron directo a 129? Eso es, como se dice en el tenis, un error no forzado. ¿Por qué lo hicieron? Y otras cosas más que hacen pensar incluso a muchos políticos que están haciendo a propósito, como decimos acá, de adrede para que no salga. Empecemos con algo fundamental.
lo que hay que cuidar, lo que hay que proteger siempre es la institucionalidad tan débil del Ecuador, tan débil del Ecuador. Hay que defender lo mínimo que nos queda y esa comprensión de un orden constitucional y democrático. Yo le debo decir aquí algo fundamental. Cuando se hizo este primer informe de esta comisión ad hoc ocasional que se nombró para investigar hechos, ya se hizo toda una especie de humo sobre una lógica de una comisión por omisión, con una cantidad de errores en materia penal. Ahora en este informe final de la solicitud del juicio político desapareció la comisión por omisión, ya no hablan de esto, desaparecieron los famosos albaneses, tampoco ya no hablan de los albaneses, pero sí hacen muchos errores. Yo creo, Milton, que en realidad es por lo que el profesor Hernán Salgado ha calificado, que es una lógica de analfabetos constitucionales, porque tanto error grosero, de bulto, pese a que se los va diciendo en el camino, se ve esos intentos de enmendar, pero ya no se puede más, porque simplemente esta lógica de analfabetos constitucionales bien traída es lo que está imperando. Y cuando usted dice, efectivamente, el juicio político inicialmente lo citaron por el artículo 131, y no el artículo 129 de la Constitución. Y esto para que nos entienda la audiencia. El 131 constitucional es respecto a los funcionarios públicos, ministros de Estados, Consejo de la Judicatura, entre otros funcionarios. Pero la norma especial para el caso del presidente de la República es el artículo 129 de la Constitución. Esto es más cercano a un golpe de Estado porque hay tantos errores que se los han dicho, que lo hemos explicado, que hemos estado en todos los espacios diciéndolo y siguen y continúan. Esto significa entonces que hay una lógica visceral en donde no importa nada, entonces un poder, que es el poder legislativo, quiere hacerse de otro, que es el poder ejecutivo. Por su parte, también en Radio Sucesos, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, habló acerca de los atentados en contra de varios periodistas. Veamos lo que dijo. Un poco conversar de lo que ocurrió ayer. Ayer, con lo que le pasó a Lenin Artieda, que ventajosamente salió un poco rasguñado, nada más, digamos, afectado por esta explosión, pero más allá de todo, estos son amedrentamientos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que nos está pasando es que están queriendo usar a los medios de comunicación, primero la solidaridad a ustedes que han sido en este momento el foco del ataque, ¿no? Y como tú recordabas en el caso de Lenin Artieda, avanzó más ese ataque. Pero estamos viendo y como asociación y como medios de comunicación hemos condenado esta violencia que se quiere imprimir para amedrentar a la prensa. Pero nos quieren convertir nuevamente no en los mediadores de la noticia, sino en la noticia. ¿Por qué? Porque les dio resultados, porque han tenido como esquema, y hemos visto en Colombia, hemos visto en México, hemos visto en Centroamérica, que al convertir al periodista y a los medios de comunicación en la noticia, se disuelven otras, se diluyen otros temas que está tratando la prensa. Entonces es un momento difícil para el Ecuador, hay fuerzas obscuras, hay fuerzas vinculadas a la delincuencia organizada que ya están en la política nacional, hay fuerzas vinculadas a la delincuencia organizada que pretenden instalar la impunidad en el país. Entonces, con este tipo de cosas tapan otros escándalos y generan al mismo tiempo una incertidumbre en la sociedad que podría facilitarles a ellos implementar esa impunidad que están buscando. ¿Tú crees, Francisco, que esto proviene de la delincuencia organizada, no de sectores políticos? El problema que tenemos en este momento, y ya los podemos afirmar porque así se está investigando, es que la delincuencia organizada está vinculada a sectores políticos. Y estos sectores políticos que están siendo investigados, ya porque presentaron candidatos, ya porque hay noticia de que han sido financiados
por estos sectores delincuenciales, están buscando cómo tomar el poder para, no solo para silenciar a la prensa y a los medios de comunicación, sino para, como he dicho, lavarse la cara en principio, y segundo, para hacer de lo que ha estado pasando en el Ecuador, que sea tierra de nadie. Entonces necesitan un gobierno débil, no necesariamente pueden querer que permanezca el presidente, o debilitarlo tanto que sean otros sectores los que copen. Van a querer la Contraloría, van a buscar la Fiscalía General del Estado. Ya hemos visto lo que pasa con esa nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lo que está bajo ataque no es la prensa, es la democracia y la institucionalidad. Y para eso necesitamos fortalecer las instituciones, que la justicia, que los jueces y los fiscales respondan a las necesidades del país, que la legislatura, en lugar de generar más zozobra, debatan sobre las leyes, debatan sobre el momento. Y claro, la democracia tiene mecanismos. Es verdad que el mecanismo de destituir al presidente está previsto en la Constitución, pero al mismo tiempo está previsto cómo se ha de activar ese mecanismo, no es para pasarlo por encima. Entonces, nosotros nos encontramos en el medio, los periodistas y los medios de comunicación, en el medio de esta disputa de quién controla, o la institucionalidad o la delincuencia organizada. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Visita imperial. En medio de fanfarrias militares y jubilosos encuentros, el arribo del líder del imperio chino, versión siglo XXI, Xi Jinping, recién vuelto a coronar para un inédito tercer mandato, tras haber hecho cambiar la sabia disposición que limitaba tal posibilidad a tan solo 2, instituida por el verdadero fundador de la exitosa China moderna, Deng Xiaoping, arribó al Moscú del zar Vladimir desesperado por algún apoyo internacional, tanto para una imagen política como militar, en plena picada, con la reiterada votación de la Asamblea General de la ONU abrumadoramente contra la agresión rusa a Ucrania, exigiendo el retiro de las fuerzas invasoras, al tiempo que todos los sangrientos esfuerzos realizados para la captura de Bakhmut, convertida por Putin en una suerte de Stalingrado de su agresión, han fracasado una y otra vez ante la resistencia ucraniana, que se ha cobrado una colosal factura a costa de los mercenarios del grupo Wagner, el ejército privado de Putin. También la visita ha llegado en un momento delicado tras conocerse el día viernes pasado de la decisión de la Corte Penal Internacional que emite una orden internacional de arresto contra Putin y una funcionaria suya acusados de la comisión de crímenes de guerra en Ucrania, consistentes en el secuestro de niños desde ese país hacia Rusia. El comentario del fiscal Khan al respecto resulta lapidario. No podemos permitir que los niños se conviertan en botín de guerra. Para cualquier persona, el tener que dar la mano y tomarse fotos con Herodes debe resultar un trago amargo, aun cuando Xi lo haya disimulado muy bien. Para disminuir el negativo impacto del encuentro con un acusado de crímenes de guerra, el aceitado aparato de propaganda pequinés se puso en acción de inmediato, atacando a la CPI, acusándola de algún doble rasero por su actuación, exigiendo un trato especial a los jefes de Estado por sus acciones. Bajo esa óptica, Hitler, por ejemplo, nunca podría haber sido encausado por crímenes de guerra o contra la humanidad.
Conviene destacar que Xi y Putin se han reunido en persona 38 veces antes de esta visita, lo que da la medida de la importancia que ambos dan a su relación. En 2022, por casualidad, el 4 de febrero, se reunieron por última vez, justo 20 días antes de la agresión rusa contra Ucrania, para declarar una amistad sin límites entre los dos países. El recuerdo del pacto entre Stalin y Hitler, justo 15 días antes del ataque alemán contra Polonia en 1939, resuena en el tiempo. Desde el primer día de la agresión, China ha tenido una actitud, por lo menos equívoca, respecto del episodio. Se ha negado sistemáticamente en todos los foros y circunstancias a condenar las acciones rusas y más bien ha tratado de atribuir a Ucrania y a la OTAN las culpas de la guerra, actuando como caja de resonancia de la propaganda rusa. Durante el año de la agresión, Xi nunca ha llamado a su homólogo ucraniano, ni siquiera por cortesía, para mantener una conversación protocolaria con él. Con estos antecedentes, resulta por demás llamativo que como antesala a la visita de Xi a Rusia, China haya presentado un plan de paz de 12 puntos para detener el conflicto en el que, en lo esencial, se deja a Rusia como posesionaria de los territorios que ocupa en Ucrania actualmente, no define como Estado agresor a Rusia, no habla de quién asumirá los costos de la reconstrucción ucraniana y, por cierto, no menciona los crímenes de guerra y las sanciones que estos conllevan. China presenta su plan en la cresta de la ola del importante éxito diplomático obtenido en las negociaciones conducentes a restablecer las relaciones diplomáticas entre la teocracia iraní y la monarquía saudita, enfrentadas por motivos políticos y religiosos por muchos años. Este éxito llega además en momentos en que la influencia y presencia de Estados Unidos está en uno de sus puntos más bajos tras sus poco honorables retiradas de Irak y de Afganistán. China ha mostrado habilidad al tratar con tiranías, pues entre estas, al fin del día, las decisiones, como en China o en Rusia, las toma una sola persona sin los estorbos de parlamentos u otras opiniones, mucho menos la pública. Seguramente, cuando China y Xi hablan de las ventajas de su democracia, se refieren a la capacidad de uno solo para decidir lo que le parezca conveniente. Eso, en mis nociones de manejo de poder, es simplemente dictadura, tiranía, bajo diversos títulos, desde reyes, faraones o emperadores a secretarios generales de partidos únicos. En el caso de la agresión rusa a Ucrania, esas facilidades para llegar a acuerdos entre tiranos están ausentes, pues tan solo de un lado, el ruso, se cumple tal condición y el hecho evidente, salvo mala fe, de que es ese tirano el agresor. Es importante que se trate de buscar una salida negociada a la guerra, pero sí, tal como afirma Xi en su larga misiva a la prensa previa a su visita a Rusia, la paz debe alcanzarse dentro de los parámetros del derecho internacional, de la arquitectura de seguridad colectiva de la posguerra y de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se vería mayor problema en alcanzarla. Respecto de los dos primeros puntos, ambos se basan en la intangibilidad de los tratados internacionales, como el que celebraran Ucrania y Rusia tras la disolución del Imperio Soviético, donde se definieron con toda claridad las fronteras de cada uno y en las que Crimea y el Donbass son territorio ucraniano. Y respecto de la segunda, recordar que inmediatamente después de la agresión rusa, en marzo de 2022,
142 países condenaron la agresión y exigieron el retiro de las fuerzas invasoras, votación que un año más tarde produjo el mismo resultado. Como acertadamente comenta el asesor de seguridad nacional norteamericano Jake Sullivan, la propuesta china debió terminar después del primer punto, que pide respetar la soberanía de todos los países, añadiendo que la guerra podría terminar mañana si Rusia deja de atacar Ucrania y retira sus fuerzas. Sin duda, la propuesta toca temas sensibles y alarmantes, como el llamado a la contención nuclear, obviamente dirigido a Rusia, que es quien ha amenazado con su uso, y por ser el único de los contendientes que las tiene, pues Ucrania en 1994, tras el Memorando de Budapest, entregó todas las armas nucleares que quedaron en su territorio tras el final de la Unión Soviética a Rusia, en un acuerdo patrocinado por Estados Unidos y la Gran Bretaña para evitar la proliferación nuclear. El acuerdo, una vez más firmado por Rusia y Ucrania, reconocía y garantizaba inequívocamente las fronteras entre ambos países. Más de 3.000 ojivas atómicas fueron entregadas por Ucrania. De igual manera, la legítima preocupación por un posible desastre nuclear por las acciones en torno a la central atómica de Zaporilla, la más grande del mundo, es mencionada en el acuerdo. Nuevamente, la retirada inmediata de las fuerzas rusas pondría también fin a todas estas preocupaciones. Muchas gracias. Editorial. Claudio Mena Villamar, 1928, Quito 2023. Simón Espinosa Cordero. Claudio Mena Villamar suena a verso octosílabo. En este metro se escribieron los romances viejos castellanos. Por ejemplo, Abenamar, Amenabar, Moro de la Morería, el día que tú naciste grandes señales había. Claudio Mena Villamar muchos amigos tenía. Estos muchos nos inducen a recordar que esta querida persona, invisible casi, había vivido a fondo, pasando del estar al ser en sus actividades burocráticas, políticas, en sus cavilaciones filosóficas, en sus aficiones artísticas, poéticas, de columnista en periódicos, ensayos de historia nacional y libros. Si se les abren las ganas, lectores, vayan al Diccionario Biográfico del Ecuador, escrito por Rodolfo Pérez Pimentel. Está en la red. Este diccionario, de centenares de nombres notables, bastaría para sacarnos del menosprecio que se siente por nuestro maravilloso país y sus personas ilustres, como Claudio Mena Villamar, de la Academia de la Lengua Ecuatoriana. Teníamos un grupo de amigos compuesto por el poeta, columnista y narrador Alejandro Carrión Aguirre, Juan Sin Cielo, por Claudio Mena Villamar, del cual estoy informando, por Fernando Jurado Novoa, psiquiatra, historiador, genealogista de la Academia Nacional de Historia, por Aníbal Alo Granja, anticuario, hacendado e importador de electrónicos, y yo. Éramos felices cuando nos reuníamos. Los amigos ayudan a tu identidad, te sacan del egoísmo y te empujan a la participación ciudadana. Claudio, con su enigmática sonrisa, cantor de voz de tango porteño, argentino y buen bailador, sobre todo con su esposa Cecilia Benalcázar, nos era indispensable. Filosofaba sobre la esencia del tiempo en Aristóteles, Bergson y Heidegger. Nos exhibía. Siempre su presencia fue grata y tenía la desdicha de ser elegido secretario en varias instituciones públicas y privadas. El Alzheimer le borró la identidad, una maldición muy dura para un pensador sobre el misterio del tiempo y para la familia. Radiante como el sol eras tú, una flor, el viento frío y gris nos envidió, y al pasar se llevó mi dicha tras de sí, y Cecilia llorará. Simón Espinosa Cordero. ¿Quieren a Borrero en la presidencia? Las falacias de los golpistas. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter, que se cobró la vida de 16 compatriotas, el fuerte viento que ha desbordado ríos, destruido puentes, provocado derrumbes e incomunicado a las provincias,
y el Cotopaxi, que el fin de semana expulsó cenizas, siendo probablemente la mayor amenaza visible de todas, configuran un momento complicado para el país. Si a esto se suman la violencia, el narcotráfico, los secuestros, los atentados y la criminalidad, más la crisis política que hoy perturba al presidente de la República por un juicio político en proceso, y hasta el complot para sacar de la embajada argentina a una exministra y dejarla en la impunidad, ubican a Ecuador en la tormenta perfecta. El país ya no da más, pero a ciertos personajes nada parece importarles. El domingo, mientras el pueblo enterraba a sus muertos por el terremoto, los políticos apuraban los trámites para enjuiciar y buscar destituir al presidente Lasso. Hasta ahora, a pesar de los crasos errores al citar las causales y hasta en la redacción de los documentos, todo parece funcionar conforme a lo planificado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. Con total desvergüenza y aupados por Virgilio Saquicela, los asambleístas han hecho lo que han querido, prevalidos de que tienen los votos y controlan todas las instancias del poder legislativo. La solicitud de juicio político suscrita por 59 asambleístas y que tiene como proponentes a los legisladores Veloz, Zapata, Pazmiño y Fajardo causó espanto entre los conocedores del derecho, que no entendían cómo quienes legislaban pueden ignorar la materia constitucional. A poco de entregado el documento debieron reconocer un lapsus calami y enviar una enmienda, pero solo firmaron los 4 proponentes y no los 59 que suscribieron la solicitud del juicio político. Los constitucionalistas dijeron que no procedía, pero a la unidad técnica legislativa nombrada por Saquicela le pareció bien y ha recomendado al CAL se admita a trámite la solicitud de enjuiciamiento político y se remita a la Corte Constitucional. Así camina el proceso, dejando precedentes nefastos que algún día pasarán factura al país, porque si bien la tarea de los asambleístas es legislar y fiscalizar, tienen que hacerlo con la sujeción a la ley. Pero la decisión final no está en manos de ellos, sino en la de los 9 miembros de la Corte Constitucional, que deben atravesar un serio estrés por la responsabilidad histórica al decidir el destino de Lasso y del país. Esto lo sabe el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien anuncia marchas hacia la Corte Constitucional el día que traten el caso. Si esto no es una amenaza, que alguien diga cómo se llama semejante desafuero en una democracia. ¿Se imaginan a los magistrados de la Corte Constitucional absolviendo un tema tan delicado con la presión de las huestes de Issa en la puerta? La sincronía en los tiempos para organizar el caos, al anunciar que rompe el diálogo con el gobierno, pedir a Lasso que dé un paso al costado y que al unísono advertir que irá a la Corte Constitucional, ubican a Issa en el centro de una estrategia conspiratoria. La bancada correísta de UNES, el Partido Social Cristiano y disidentes de la izquierda democrática y Pachacuti, que apoyan la iniciativa, ponen a Lasso como responsable político de los delitos de concusión y peculado. La acusación por concusión la sustentan en 2 casos: la supuesta corrupción de Hernán Luque Lecaro, exgerente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, y mencionan 13 hechos, y el supuesto tráfico de influencias de los exgerentes de Petroecuador, Ítalo Cedeño y Hugo Aguiar. En cuanto al peculado, mencionan un caso de la flota petrolera ecuatoriana Flopec y aluden a 9 hechos y también a un contrato con el Pool Amazonas Tanker. Sobre la validez de las causales hay criterios divididos entre los constitucionalistas, pero algunos de los más prestantes niegan que existan, pero quienes están detrás del operativo para sacar al primer mandatario con Saquicela a la cabeza para dar una apariencia de observancia a la Constitución, cubren todos los flancos. Por eso afirman que es el vicepresidente Alfredo Borrero quien debería suceder a Lasso. Eso mismo repiten los adalateres que operan en público y en privado. ¡Cuánto cinismo! Irrefrenables a la hora de hablar. Ya les ha oído decir que Borrero estuvo en la misma papeleta, hizo la misma campaña y sacó los mismos votos que Lasso. ¿Se imaginan cuánto duraría Borrero al frente de Carondelet, con mayoría en contra y con Saquicela ansioso por un interenazgo? Quienes creen tener claros los escenarios políticos son ciertas autoridades electas que no querrán autoboicotearse. Es el caso de Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil,
quien dijo que no cree que llegando a la administración municipal en mayo nos convenga una inestabilidad en el país, según le respondió a Katrina Tala cuando le preguntó si el presidente Lasso debe irse. Pavel Muñoz estaría en la misma línea. Pronto comenzará un programa semanal en medios, una suerte de sabatina, para informar lo que hará al frente de la alcaldía de Quito. Lo mantendrá durante su gestión. ¿Qué dirá el correísmo al respecto? Nadie sabe, pero explica los apuros de Saquicela para que haya un rápido desenlace antes de que también se dé el cambio de autoridades en la asamblea y él pierda la línea de sucesión. En eso se han concentrado estos políticos mientras el país está golpeado por serios fenómenos naturales y sumido en la violencia. Basta de falacias. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El golpe calculado al detalle. José Hernández, El Expreso. Si la Corte Constitucional no da paso al juicio político en contra de Guillermo Lasso, se acaba este culebrón político. Si lo admite, lo más seguro es que él decrete la muerte cruzada. Entonces, el país entraría de nuevo en una fiebre electoral. Se daría curso a hambres atrasadas del correísmo, el socialcristianismo, oportunistas como Virgilio Saquicela y sediciosos como Leonidas Issa. Esto mientras el país real sigue sin certezas ni soluciones ante los problemas fundamentales que lo agobian. Unos de coyuntura, como las inundaciones y el sismo, otros estructurales, como la inseguridad, el desempleo, la desnutrición infantil y la pobreza en general. En este caso llega a la Corte Constitucional porque la oposición golpista agotó el mecanismo que la Constitución le franquea, artículo 130, para destituir al presidente. Le quedaba montar este juicio político y hacerlo con Chababa con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. El Partido Social Cristiano tiene experiencia en estas lides, ya ha usado los votos en la asamblea y la fuerza en las calles. Por eso el Partido Social Cristiano se unió esta vez al correísmo, los renegados de Pachacutic, la izquierda democrática e independientes, que hacen coro con Saquicela y nada ha dicho sobre las amenazas de Leonidas Issa. En octubre de 2019, Nebot había recomendado a Jaime Vargas, Issa y sus amigos que se queden en el páramo. Ahora las tareas parecen repartidas como antaño cuando Febres Cordero reunió en el cortijo a políticos, sindicalistas y otros movimientos sociales para sacar de Carondelet a Abdalá Bucarán. Issa, que es el único que tiene capacidad de movilización, se encargó de bloquear, al menos es su pretensión, la única salida constitucional que tiene Lasso en caso de que la Corte Constitucional emita el dictamen de admisibilidad del juicio, la muerte cruzada. El líder de la CONAIE, sin temor a mostrar su apetito, dijo que si el presidente firma ese decreto, previsto en el artículo 148 de la Constitución, estaría implantando una dictadura, y que si lo hace, él emprendería otra movilización para evitar que gobierne durante unos 6 meses por medio de decretos, leyes que necesitan el dictamen previo de la Corte Constitucional. Por eso, agregó, para que la pinza cumpla su cometido, que él movilizará a sus huestes a la Corte Constitucional para presionarla. Es así que le entiende la legalidad. La Corte debe fallar contra el presidente simplemente porque el pueblo, que él dice representar, así lo dispone. En ese montaje golpista, la única pieza suelta es precisamente la Corte Constitucional, una institución conformada por grandes juristas y en especial por personas decentes, una anomalía en este país. Una corte hermética, ajena a las metidas de mano de políticos venales y que seguramente no se arrugará ante amenazas y presiones de Issa y sus comparsas. Ellos ignoran la ley y creen que la doctrina depende y responde a actos de fuerza. La Corte Constitucional, en una democracia que funciona, no juega el papel preponderante que tiene aquí, señal inequívoca de que la muerte política en el país, reducida a movidas golpistas y sumas de voto, es real. En ese sentido, la Corte Constitucional no solo vela por la legalidad constitucional, sino por el mantenimiento de la institucionalidad y la sobrevivencia de la democracia. En ese escenario puede limitarse a revisar las formalidades, el checklist, puede verificar de qué manera se cometieron los delitos de los cuales el presidente es acusado. Si le corresponde dar una opinión en cuanto al fondo sin entrar a valorar las pruebas, Issa y los aliados seguramente lo saben y por eso la amenazan con plantones en la calle.
José Hernández, El Expreso. Noticias internacionales. Nueva York refuerza la seguridad ante las protestas por la posible acusación de Donald Trump. Las autoridades de Nueva York refuerzan la seguridad frente a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría comparecer. Esta es la indicación más clara de que los investigadores están cerca de tomar la decisión sin precedentes de acusar a un expresidente de cargos penales, ya que en el estado de Nueva York, la ley exige que los posibles acusados sean notificados e invitados a comparecer ante un jurado para evaluar los cargos. El alcalde de Nueva York asegura que están trabajando para mantener la calma en la ciudad. The DA is going to make that determination, and we're doing what we always do. We're monitoring comments on social media, and the NYPD is doing their normal role of making sure that there's no inappropriate actions in the city. A través de sus redes sociales, el expresidente dijo el fin de semana que sería arrestado este martes, en un comunicado en el que llamaba a sus seguidores a protestar para recuperar la nación. Una situación que recuerda a los llamamientos previos a la insurrección del 6 de enero de 2021, que derivó en un asalto al Capitolio. La investigación de este caso pretende averiguar si realmente Trump le dio cientos de miles de dólares a su antiguo abogado Michael Cohen para que pagara a la estrella del porno Stormy Daniels por su silencio sobre una presunta aventura antes de las elecciones de 2016. El expresidente se ha comprometido a continuar su campaña para convertirse en el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, incluso si es acusado. Un hecho histórico, ya que marcaría la primera vez que un expresidente de Estados Unidos y un importante precandidato presidencial es acusado penalmente. El periodista francés Olivier Dubois, liberado tras 2 años de secuestro por yihadistas en Mali. El periodista francés Olivier Dubois ha sido liberado casi 2 años después de su secuestro por yihadistas en Mali. Llegó este lunes al aeropuerto Niamey, en Níger, junto a Jeffrey Wodk, un trabajador humanitario estadounidense que estaba secuestrado desde 2016. Dubois fue secuestrado el 8 de abril de 2021 en Mali por islamistas vinculados a Al-Qaeda. Alors c'est un peu impressionnant tous ces micros, c'est moins de vivre d'habitude. Non, juste pour dire qu'évidemment c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Los rehenes fueron rescatados por las autoridades nigerianas antes de ser entregados a las autoridades francesas y estadounidenses. Un informe oficial denuncia el machismo, racismo y homofobia arraigados en la policía de Londres. La Policía Metropolitana de Londres ha perdido la confianza de la ciudadanía. Un informe oficial independiente encargado tras el secuestro, violación y asesinato de una joven a manos de un agente alerta del racismo, machismo y homofobia profundamente arraigados en esta institución. Louis Casey, cabeza de esta investigación, exige una profunda revisión del sistema. I think the evidence is pretty clear that the Met over polices and under protects, for example, the black community. If you look at the use of a stop and search, if you look at the use of force, it is disproportionately by a country mile done against black people rather than white people. En un informe preliminar publicado en octubre, Casey descubrió que el departamento no había investigado a agentes y había permitido que siguieran trabajando después de haber sido acusados de malos tratos en el ámbito familiar o de acoso racial. El documento de 363 páginas también explica cómo, por culpa de la falta de agentes especializados y de recursos económicos, varias pruebas relacionadas con casos contra mujeres y niñas habían quedado inservibles. Kiev intenta mantener la defensa de Bakhmut a la espera de más munición. Tanques ucranianos T-64 en la región de Donetsk avanzan en dirección a Bakhmut.
Kiev afirma que la batalla por la ciudad asediada es clave para contener a las fuerzas rusas en todo el frente oriental. Por eso, tanto Ucrania como Rusia han invertido mucho en la lucha allí. La escasez de municiones ha sido un problema para Ucrania, por lo que las noticias sobre un plan de suministro de proyectiles acordado con socios europeos han sido muy bien acogidas. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Avdiivka es otra fortaleza del Donbass que las fuerzas de Moscú, junto con los separatistas prorrusos, intentan cercar. Estados Unidos también parece haber respondido a la petición de más munición en forma de un nuevo paquete de defensa por valor de $350 millones. Incluye una gran cantidad de diversos tipos de munición, como cohetes para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de HIMARS. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.